Amén. Shabbat Shalom, familia. Iniciamos el tercer bloque del servicio shabático de esta semana. Hoy Shabbat 23 de marzo del 2019. Iniciamos formalmente el tercer bloque, el estudio principal, el cual atañe para esta semana a Revelaciones, Apocalipsis 10, titulado El tiempo no será más, aparejando el séptimo shofar. Les recalco el capítulo 1 de Revelaciones, versículo 13. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, estamos a punto de finalizar el estudio de Revelaciones, Apocalipsis, cómo se va a desarrollar la gran tribulación, pero desde el punto de vista de los cielos. Recordamos que en los cielos Yohanan asciende y está el Padre Yahweh junto con los 24 ancianos y las 7 iglesias, y Yahweh va a juzgar a las 7 iglesias. Tiene el rollo de las obras en la mano. Yahweh no nos puede juzgar, cosas serias sería si Él nos juzga, pero en ese momento entra el Cordero, nuestro abogado. Y vino el Cordero y tomó el rollo de las obras de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Yeshua agarró el rollo de las obras donde dice lo que hemos hecho y lo tomó de la mano del Padre para juzgarnos Él, para que más de nosotros tuviéramos una opción de ser perdonados. Pero para Él poder juzgar en base al rollo de las obras, debe de abrir el rollo. El rollo tiene 7 sellos, que es el cumplimiento profético de cada una de las fiestas. Cuando Él rompe el primer sello lo rompe Yeshua, cuando muere como el cordero inmolado en su crucifixión en Pesaj, Pascua. El segundo sello lo rompe Yeshua, cuando celebra Hamaxá con sus discípulos y apóstoles, tal como cuando iba camino de Emaús y una semana después en Galilea y le da su espíritu a los apóstoles. El tercer sello lo rompe Yeshua, cuando asciende el Padre como olor de las primicias. Por eso es llamado el primogénito de los resucitados, el primogénito de los muertos. El cuarto sello lo rompe Yeshua, cuando envía el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Pentecostés. De esta iglesia saldrán 144,000 hombres. Esos 4 sellos se rompieron en la tierra, y 2 sellos los rompe la novia, y los rompe en esta generación. El quinto sello lo rompe la novia cuando los 144,000 hombres que han predicado a Yeshua bajo la Torá y los evangélicos y el evangelio entregan el cántico del Cordero, y cuando hayan muerto los 144,000 y completado el número de sus consiervos, se habrá cumplido este sello. Así se cumple completamente el Mishkan. Se da el cumplimiento profético del Mishkan, en donde el sumo sacerdote en la tierra, que era representado por Aarón en los cielos, es Yeshua HaMashiach, nuestro abogado. Donde en el lugar santísimo estaba el arca del pacto con serafines, era representativo en los cielos de Yahweh, el juez. Donde el altar del incienso aquí en la tierra son representados en los cielos por los 144,000 redimidos. Donde la menora aquí en la tierra, en el Mishkan, representaba en los cielos a las 7 iglesias, los imputados. Y el pan de la proposición representa las 12 casas de Israel. Cada casa de Israel tiene 2 representantes, un apóstol y un hijo de Israel, por eso son 24 ancianos. Cuando mueran los 144,000, el Mishkan estará completo, y el sumo sacerdote podrá encender las 7 lámparas, las 7 iglesias, y después el sumo sacerdote podrá encender el altar del incienso con la oración de los 144,000. Ese es el cumplimiento de la quinta fiesta, y la cumple la novia. Después de este cumplimiento, los 144,000, algunos logran entregar el cántico del Cordero al final de las épocas. El cántico del Cordero, dice Revelaciones, es adquirido por una nación de predicadores que restaurará la casa de Israel. La predicación
será parte de su vida. Y esta nación de predicadores restaurarán una casa caída hace 2700 años. Y en medio de la restauración nombrarán a Yeshua HaMashiach como el único rey de la casa de Israel. Esta nación de predicadores es conocida como la iglesia de Filadelfia o la Nueva Jerusalén. Esta nación de predicadores desciende de la casa de Israel y no lo sabían para que se cumpla la profecía de Oseas. Y toda esta nación de predicadores serán perseguidos porque tienen un temple tal cual que ni la gran tribulación los doblegará. El sexto sello lo rompe la novia, cuando la Nueva Jerusalén, Filadelfia, restaura la sana doctrina y son perseguidos en la gran tribulación. Y a como van muriendo en la tierra, su espíritu sigue al primogénito de los muertos. Por algo era llamado el primogénito de los muertos, porque era plural, pero él fue primero. Y iremos detrás los que seamos llamados y veremos al que está sentado en el trono y al Cordero. Y estaremos esperando al resto de hermanos que aún batallan aquí y orando para que se salve la mayoría, o por mínimo para que antes de que caigan pongan en un lugar seguro en alguna de las montañas a los niños antes de que sean muertos. Y dice la escritura que las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer a sus hijos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Aquí está encriptando que la gran tribulación será causada por humanos, pero esos humanos van a ser influenciados por los vientos que son los demonios. Porque después de que se marquen a los 144,000 en la tierra, estos demonios se van a volver locos donde vean que van a perder la batalla, porque están viendo la restauración de la casa de Israel. Lo que ellos devastaron en 2000 años, están viendo cómo surge en un puñado, en un poquito de casas, en un poco de hermanos congregados, y los va a frustrar. Tal vez en ese momento van a entender que Yahweh y Yeshua nos guían, y aún así no van a hincar rodilla ante la casa Yahweh. Ya viendo todo esto, se rompen 6 sellos. Y hermanos, se abre el séptimo sello. El séptimo sello corresponde al cumplimiento de Sukkot. El séptimo sello, apréndanlo de memoria, son los 7 chofares. Los 7 chofares solo van a sonar en los cielos, no los vamos a oír aquí. Pero como vamos a saber cuándo suena el primer chofar, vamos a saber interpretar el ataque de Yeshua contra la tierra y la marca de la bestia, y vamos a saber qué hacer para quitarnos del camino. Porque el que no se quite del camino de Yeshua será golpeado. Viene el hombre más fuerte que ha pisado este planeta y viene con furia. Ya vimos que el hombre más fuerte que ha pisado este planeta tiene tanta misericordia que puede orar por sus transgresores mientras muere. Pero nos vamos a dar cuenta que también tiene tanta furia que puede despertar y resucitar a sus opresores solo para hacerlos caer y quebrarle los dientes. Témanle, témanle, porque el que no tema va a tomar esta palabra por poco y caerá de la gracia y perderá corona. Nosotros, la casa de Efraín, amamos a nuestro sacerdote Yeshua, pero nos lo hincamos como el rey Yeshua. Y así empieza Revelaciones 8. En Revelaciones 8, Yeshua HaMashiach se enoja y toma chofar. El chofar en Israel se usaba para dar alarma de guerra, y él da alarma de guerra. Y los mismos 4 ángeles que él llamó para bajar a la tierra, para sellar a los 144,000 y a la Nueva Jerusalén que van a defender el cántico del Cordero, esos mismos 4 ángeles que detienen a los vientos mientras ponen el sello del Dios vivo, que es el nombre Yeshua ben Yahweh, en los últimos predicadores, dicen que esos mismos 4 ángeles, en el momento en que Yeshua se enoje, 4 ángeles atacarán la tierra. Y así lo vimos. El primer ángel suena el chofar y cae como que si fuera granizo ardiendo. Empieza a quemar los árboles y todo lo que es verde, tal como está escrito. El primer ángel ataca la tierra por orden de Yeshua HaMashiach. Esta es la furia de nuestro rey. El segundo ángel toca el chofar y cae como si fuera una montaña en el mar.
ataca la tierra por segunda vez. Y cuando esa montaña caiga en el mar, habremos reconocido poco antes, habremos reconocido que Yeshua va a atacar. ¿Qué indica que Yeshua va a sonar el primer shofar? Lo que indica el primer trompetazo es cuando la estatua de piedra asquerosa que va a estar en Jerusalén se va a levantar y va a decir que Él es Dios y que el antimesías es el Hijo de Dios y que el Papa Negro, porque la gran ramera tendrá su representante ahí, es el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que han tergiversado lo que es la Trinidad y se la han implantado a todo mundo? Porque lo tienen listo para la final de las épocas, en el momento de la confusión. Y no tenemos que esperar que le implanten esas creencias a las personas, ya están en nuestra sociedad, ya todo está listo. Ahora bien, suena el primer trompetazo, pero desde que se queman los árboles hasta que cae la montaña, hay aproximadamente 5 o 6 meses. Cuando se levante la estatua de piedra, vamos a estar apercibidos para subir a las montañas. Cualquiera diría, yo puedo subir a cualquiera de los volcanes de Costa Rica en un par de días. No, hermanos, vamos a ir entre montañas y de noche y sin comida. Va a ser muy peligroso caminar a la luz del día porque están los decapitadores. Y además no vamos a dejar botados ni a los ancianos, ni a los enfermos, ni a los niños. Vamos a durar meses, porque sabemos que las olas van a subir y Yahweh nos va a proteger. El trabajo por el cual ustedes nacieron es subir la montaña, porque en la montaña está su galardón. Ustedes van a subir esa montaña sabiendo que arriba, cuando ustedes lleguen, van a encontrar a Yeshua HaMashiach. El tercer ángel toca su shofar y cae una estrella que contamina los manantiales de agua, y esa estrella se llama Ajenjo. El tercer ángel también daña a la tierra. Y por último, el cuarto ángel suena el trompetazo y se oscurece un tercio del sol, de la luna, y un tercio de la claridad del día se pierde. Así se cumple lo que dice Revelaciones 6:13, que Yeshua gritó a gran voz a los 4 ángeles que se les había concedido que dañaran la tierra y el mar. Los mismos 4 ángeles que bajan con Yeshua a sellar a la Nueva Jerusalén, a los 144,000, a los últimos de los 144,000, son estos 4 ángeles que han dado esos trompetazos. Y seguí viendo, dice Yohanan apóstol, y dice: oí un ángel que volaba por lo alto del cielo y decía con voz fuerte: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los habitantes de la tierra cuando suenen los sonidos de los chofares de los 3 ángeles que ya van a tocar! Porque estos 3 sonidos de chofar son para los habitantes de la tierra. ¿Y quiénes son los habitantes de la tierra en ese momento? Si los 144,000 redimidos están todos muertos, porque recuerden que los 4 ángeles que atacan la tierra hasta que los 144,000 hayan sido sellados, y hasta que los 144,000 hayan ascendido al Padre. Significa que cuando suena el primer shofar, ya los 144,000 han sido aniquilados y solo queda la Nueva Jerusalén predicando. La restauración de la casa de Israel quedará en manos de su pueblo, no con profetas, no con personas que ven visiones, no con grandes predicadores que hablen muchas lenguas. Quedará con nosotros, con un puñado de hermanos normales, pecadores, que se equivocan, pero que se aman y están unos a los otros. Un puñado de hermanos que demuestran el conocimiento de la Torá por medio de su comportamiento y no por medio de su conocimiento. Así, invalidando el conocimiento y demostrando que el comportamiento es el cumplimiento de la Torá tal cual está escrito desde hace 2000 años y nadie entendía. Cuando Yeshua dijo: hay gentiles que cumplen la Torá sin conocerla. Ahora, ustedes, la Nueva Jerusalén, conocen la Torá y también la cumplen. Entonces, como los 144,000 están muertos y Filadelfia, la Nueva Jerusalén, viviendo la gran tribulación, llegando a los cielos, están muriendo quienes habitan la tierra: el imperio de la bestia y los que tienen la marca. Y a ese imperio Yeshua manda 2 ataques.
llamado los dos Ai. Esto está escrito en Revelaciones 9. Y procedo a leerlo, porque lo estudiamos la semana pasada y lo tenemos fresco. Y el quinto ángel tocó el shofar, y vi una estrella que había caído del cielo, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Yahweh en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante al de caballos, dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carruajes, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a los escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que corresponde al Strong H6, destructor. Y en griego se llama Apolión, que corresponde al Strong griego G623, destructor. El primer ay ha pasado. He aquí, vienen 2 ay más después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Yahweh. El que está en medio de los 4 cuernos del altar de oro, en el altar del incienso, encendiendo el incienso, las oraciones de los santos, es Yeshua HaMashiach. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 jinetes atados junto al gran río Éufrates. El gran río Éufrates hoy día recorre Turquía, Siria e Irak. Ahí, desde tiempos inmemoriales, hay guardado 4 generales. Recuerden, hermanos, que también desde tiempos inmemoriales están guardadas las langostas. Desde tiempos inmemoriales, los 4 ángeles sabían que iban a atacar la tierra. Cada uno de los trompetazos eran conocidos por Yeshua HaMashiach desde hace mucho. Él tiene listo el ataque desde hace más de 2000 años. Y la prueba es lo que estamos estudiando hoy. Revelaciones se escribió hace 2000 años. Y hace 2000 años está escrito que los millones del ejército de Yeshua ya están aparejados y enterrados en este planeta para el día, la hora y el momento adecuado. Eso se va a mantener aún con el último shofar. Y fueron desatados, continúa la palabra diciendo, y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de los hijos de la bestia van a ser aniquilados. No solo por estos 4 jinetes, porque el número de los ejércitos que tienen los jinetes eran 200 millones. Yo escuché su número, dice Yohanan. Yohanan está dando matemática. Son 200 millones de jinetes comandados por estos 4 generales que están enterrados cerca de ese río. Y los jinetes dan pánico. Por eso es que
muchas personas interpretaban que eran demonios y un montón de doctrinas erradas que no son acordes a revelación, por su apariencia atroz. Cuando un rey ataca, no ataca con flores, ni ataca con mariposas. Yechua es rey y no es la excepción. Témanle a los millones de millones que él tiene. Y teman esto, hermanos. Yechua va a usar los millones de sus ejércitos porque él quiere, porque se le antoja. No ocupa ninguno de ellos. Él solo, con una vara de hierro, puede doblegar a la humanidad. Hermana Jenny. Sí, hermano, quisiera que me aclarara, porque yo tengo entendido que hoy en día el río Éufrates se está secando. Y muchos dicen que es porque ya está seco, ¿ah? Incluso dicen que muchos creíamos que eran esos 200 millones, era incluso China, de ejército de China, que eso es lo que tienen ellos en soldados, y que ellos iban a atravesar el río Éufrates porque el que estaba escrito. Entonces yo tenía entendido que esos eran los 200 millones. Sí, pero eso es una confusión que ha existido, porque dicen que el río Éufrates se seca después, antes de que Yeshua HaMashiach baje. Eso es después de que él cumpla Yom Teruah. Entonces no podrían ser humanos, o el río se tiene que secar hasta en el momento que él aparezca, no antes. Además, sí dicen que son humanos, porque trataban de hacer que las langostas y los jinetes que comandan estos cuatro, trataban de decir que eran demonios o que eran del otro bando, porque no querían admitir que era del bando de Yeshua HaMashiach, aunque lo dice abiertamente. No hay que juzgar a los que hicieron esas interpretaciones erradas, es que a nosotros nos han abierto los ojos y los oídos. Es muy diferente, es muy diferente. A nosotros nos permiten entender, porque todos los que estamos aquí hemos leído estos capítulos millones de veces y nadie se explica por qué. Si yo los leí hace 15 años, hace 10 años, ¿por qué? Desde hace un par de añitos para acá, cuando uno lo lee, lo entiende a la primera. Y usted quiere terminar de entenderlos bien, léalo con los hermanos un Shabbat. Todo lo que usted no sabe, lo sabe el de la par. Pero usted termina estudiando ese capítulo y entendiendo. Y hermana, para sintetizar, eso es lo que yo decía la semana pasada. Hay interpretaciones erradas donde tomaron esto que es literal como que si fuera algo metafórico. La gente quiso imaginarse que era metafórico, pero es literal. Y no son humanos, porque no hay 200 millones de humanos enterrados. Los humanos no tienen jinetes con cabeza de león y colas de serpiente. ¿Estamos, hermana? Con eso respondo a la pregunta. Hermano Mario. Solamente quiero agregar un momentico y volverme a la semana pasada. Cuando hablábamos de este verso, hay una connotación, número 61 en la Torah, y nos dice muy claramente que los 200 millones que van a cruzar supuestamente el río Éufrates no es un ejército de China, no son orientales cruzando el río Éufrates, pero sí son demonios liberados. ¿Se acuerdan ustedes lo que era la palabra tártaros? ¿Se acuerdan que ya la semana pasada hemos hablado? Es un abismo. Y dice que de este lugar Hasatán va a liberar de tártaros, por Hasatán, supuestamente lo dice Revelaciones 9.2, con la llave del abismo insondable, lo dice Revelaciones 13.1. Como podemos ver en el verso 17, hasta los caballos también son demonios, ya que ni los chinos ni la humanidad tiene caballos como lo describen aquí, ni la cantidad de acuerdo a la enciclopedia británica. Más bien, la descripción del verso 17-19 es como la de dragones, y sabemos quién es el dragón. Exactamente, no son humanos, en resumen. No son humanos. ¿Qué más? Analicemos qué dice la Torá, o bueno, Revelaciones. A veces me confundo, le digo Torá a todo el libro, desde Génesis hasta Revelaciones. Ajá. ¿Qué dice Revelaciones? Vean la forma que describe. Así es como vi la visión de los caballos y a los que montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por esas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, porque en ese momento la asquerosa abominación desoladora camina.
ni tampoco dejan de adorar a los ídolos de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de decapitarnos a la Nueva Jerusalén, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Ese relajo, que los de la marca de la bestia no se arrepienten ni porque están siendo tribulados. A punta de meteoritos, el rey Yeshua, cuando se enoja, va a agarrar a pedrada la tierra. Va a tirar un ejército de langostas a torturarlos 6 meses. Como no se arrepienten, tira 200 millones de su milicia especial a matar. Como no se arrepintieron, porque las langostas no mataban, causaban dolor. No se arrepintieron, tuvo que matar la tercera parte. Y aún así, no se arrepienten de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Yeshua se da cuenta porque en los cielos siguen llegando los espíritus de la Nueva Jerusalén. Y los espíritus están diciendo, nos siguen tribulando, nos siguen violando, nos siguen matando. Esto no va a ser bien visto a los ojos del Mesías. Ya sonó 6 chofares y la furia en él es incontenible. Él ya no puede con él mismo. Va a hacer hasta un silencio de media hora debido a su gran furia y su gran ira. Hermanos, antes de un gran acontecimiento siempre hay un aparejamiento. Un aparejamiento es alistar el terreno. El 7º sello, que es el cumplimiento de Sukkot, que es que Yeshua viene e instala su reino, son 7 trompetazos. Los 4 primeros trompetazos fueron aparejados desde antes. Desde antes que esos 4 ángeles sonaran la trompeta, habían bajado a sellar a los hijos de Dios, y los ángeles ya sabían que ellos iban a arremeter contra la tierra. Como quien dice, el plan ya estaba hecho. Yeshua inició el plan de ataque hace siglos. Como si fuera poco, cuando suena la 5ª trompeta, que es el primer ay, sueltan langostas que están enterradas con Apolión, el destructor. Significa que él tiene listo el ataque contra la bestia. Y el 5º chofar, que son estas langostas, desde hace siglos enterrada. ¿Se están dando cuenta? Que se puede entender que Yeshua ya está listo para la guerra. Suena el 6º chofar y suelta 4 jinetes, 4 generales que tienen 200 millones de soldados, que tienen en sus jinetes cabeza de león, su cola cabeza de culebra, y ellos botan fuego y azufre por la boca. Ya estaba aparejado. Para entenderlo para que sea sencillo, Yeshua desde hace siglos tiene el puño cerrado para dar ese golpe. Él está en paz, pero él ya está listo para la batalla. Y ya la ira no puede más. Entonces se apareja para tocar el último chofar, pero al tocar el 7º chofar, está cumpliendo también el 7º sello. Se abre completamente el rollo de las obras. Inicia otro ciclo profético. Pero igual, este 7º chofar, él tiene aparejado un trabajo. Parte del 7º chofar es el mensajero que viene a decir que Yeshua viene. Parte del 7º chofar fue un mensajero enviado hace 2500 años a dejar profecías para que podamos entender hoy que si se cumplen es porque ese mensajero ya está aquí, y significa que si ese mensajero está es porque la nación de predicadores ya camina. La nación de predicadores respira. Cada uno de ellos sabe su posición en el reino de los cielos y solo está esperando el silbido para aparejarse en el lugar que le toca. Pero como todo gran acontecimiento, Yeshua HaMashiach va a lanzar una punta de lanza, y así damos inicio a su furia, a cómo él orquestó y aparejó el 7º chofar que cumple el 7º sello. Revelaciones, Apocalipsis 10. El tiempo no será más, aparejando el 7º chofar. Revelaciones inicia diciendo: vi otro ángel
que descendía del cielo, los nuestros, los cielos donde vuelan los aviones. No estamos hablando del cielo donde está Yahweh, el juez y los 24 ancianos. Y vi otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. Johanan es sacado de la profecía. Por un momento, cuando él dice, vi otro ángel, se está devolviendo en el tiempo y está empezando a contar lo que Yeshua hizo para aparejar el séptimo chofar. Como decimos los ticos, empieza a contar cómo le tendió la cama a Hasatán. Empieza a contar cómo lo va a despedazar con el séptimo chofar y con 3 hombres. Con 3 hombres. Hoy hablaremos de uno de ellos. El primero en venir. Vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, los nuestros, envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto es el rollo de las obras. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Ese ángel pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Lo que está diciendo es que ese ángel especial, que es Yeshua HaMashiach, empieza a posicionarse en esta tierra. Como cuando uno dice, ya tengo un pie dentro del barco. Aquí nos están queriendo decir que él está aparejando un tremendo golpe. Pero nos da una clave. Con un librito abierto, ya tiene el rollo de las obras abierto. Y gritó a gran voz, como el rugido de un león. Está Yeshua con el rollo abierto. Baja, pone un pie en el mar, otro en la tierra y ruge, grita fuertemente, con furia. Y gritó a gran voz, como el rugido de un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Los 7 truenos. Los 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué son los 7 truenos? Después que los 7 truenos hablaron, significa que Yeshua gritó y dijo algo. Que hizo eco 7 veces. Ese eco sonó 7 veces, pero tenía un mensaje. Y después de que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, yo, Johanan, el apóstol, yo iba a escribir qué dijeron los 7 truenos. Cuando oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Quiénes son esos 7 truenos? Si entendemos quiénes son esos 7 truenos, tal vez podríamos entender qué se dijo. 7. El número 7 es muy amplio en revelaciones. Recuerdan que Yeshua HaMashiach tiene 7 estrellas en su mano derecha. Y nos decían que esas 7 estrellas del brazo de Yeshua HaMashiach que salen en Revelaciones 1 son los 7 espíritus de Yahweh que están en Isaías 11:2. Que también son las 7 iglesias, porque esos espíritus habitan dentro de las 7 iglesias de Yeshua que están descritas de Revelaciones 1 al 3. Que cuando usted entiende la relación de los 7 espíritus de Yahweh con las 7 fiestas y las 7 iglesias, usted puede tener un conocimiento que te abre todo revelaciones. Cuando entendimos esto fue cuando entendimos cómo se rompe cada sello. Hermano Mario. Sí, en esta parte es muy interesante, también viene una connotación. Ya pasó, hermano. Ahora sí. Dice que en esta parte, en ese verso que usted está hablando, mi hermano, los seres humanos quieren averiguar por métodos condenados por Yeshua. Se van a buscar las cosas ocultas que fueron selladas por Yahweh. El ser humano quiere averiguar más de lo que no se le ha llamado. Y utilizan a través del Talmud, a través de la Kabbalah, a través del Zohar, las cosas que están ocultas. Pero dice que lo que está sellado por Yahweh, solo Él lo va a revelar en su tiempo, a su voluntad y al que Él quiere. Amén. Así es.
Nadie por medio de la Cabala o el Zohar y esos libros va a llegar a ese entendimiento. Porque los 7 espíritus de Yahweh están en Isaías 11:2, no en el Zohar. Porque las 7 iglesias de Yeshua están en Revelaciones del 1 al 3, no en la Cabala. Porque las 7 fiestas de Yahweh están en Levítico 23 y no en el Talmud. Solo los que tienen Torah y evangelios van a poder entender revelaciones. Entonces, esas 7 estrellas del brazo de Yeshua que tienen relación con esas 3 variables, no sería lo que sonó. ¿No parece como que esos 7 truenos fueran los 7 espíritus hablando a cada una de las 7 iglesias y explicando el rompimiento de cada uno de los sellos? Porque las 7 estrellas del brazo de Yeshua, de Revelaciones 1, los 7 espíritus y las 7 iglesias, las 7 fiestas están conectadas. Primero, los 7 estrellas del brazo de Yeshua representan los 7 espíritus de Yahweh, y lo repito: espíritu de Yahweh, el espíritu sabiduría, el espíritu de discernimiento, espíritu consejo, espíritu de fortalecimiento, espíritu de ciencia y espíritu de temor de Yahweh. Las 7 estrellas del brazo de Yeshua en Revelaciones es la iglesia de Efeso, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Esmirna, la iglesia de los mártires, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de la resurrección, la iglesia de Tiatira, la iglesia de los redimidos, la iglesia de Sardis, la iglesia de los sobrevivientes, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la hermandad, y la iglesia de la Laodicea, la iglesia del pueblo. ¿No será que están relacionadas también con las 7 fiestas? Con Pesaj, Pascua; Hamaxó, panes sin levadura; Bikurim, primicias; Shavuot, las semanas; Terúa, día de las trompetas; Kippur, día del perdón; Sukkot, fiesta de las cabañas. Hermanos, no está escrito qué dijeron esos 7 truenos, pero en base a lo que hemos estudiado hasta el momento, todo este conocimiento se necesita para entender el rompimiento de los 7 sellos. Y solo al final de los tiempos se podrá entender. Solo al final de los tiempos se podrá entender que el primer sello lo rompe Yeshua cuando muere como el cordero, que el segundo sello lo rompe Yeshua cuando celebra Hamaxó con los discípulos y camino de Maús, que el tercer sello lo rompe Yeshua cuando asciende el Padre como olor de las primicias, que el cuarto sello lo rompe Yeshua cuando envía el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Pentecostés, y que el quinto sello lo rompe la novia, nosotros, cuando los 144,000 que han predicado a Yeshua bajo la Torah y los evangelios entregan el cántico del Cordero, y viene una nación de predicadores que superará a los 144,000. Se rompe el sexto sello, lo rompe la novia, cuando la nueva Jerusalén, Filadelfia, restaure la sana doctrina y sean perseguidos en la gran tribulación. Hermanos, el séptimo sello son las 7 trompetas. Y no me pueden negar que todo esto está conectado de una manera muy precisa y con precisión quirúrgica, como para que no sea la interpretación correcta. Mas no me atrevo a decirla porque significaría que soy Yohanan, y el Yahweh no me ha dicho que yo sea Yohanan. Solo Yohanan tiene ese conocimiento, a menos de que vuelvan a enviar a Yohanan a la tierra, a como vino Elías por medio de Juan Bautista. Dice: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriban. A Yohanan se le dice: no explique los 7 truenos, no los explique. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y la tierra, o sea, Yeshua, Yohanan ve a Yeshua, lo ve otra vez con un pie en el mar y en la tierra, levanta sus manos al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que el tiempo no será más. Cuando se revele lo que significan los 7 truenos, ese mismo día tienen que entender que están iniciando la gran tribulación. Cuando los que reciban el mensaje que se tiene que dar, lo reciban, van a entender, lo quieran admitir o no, que el tiempo no es más. Y está en la escritura.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, en los días en que Yeshua va a sonar el shofar, el séptimo, cuando esté preparado para sonar el shofar, entonces el misterio de Yahweh será consumado. Como él, Yahweh, lo anunció a los siervos, los profetas. ¿Qué son los 7 truenos? ¿Cómo verificar y cómo definir quién es el Yohanan que viene en esta época a enseñar qué son los 7 truenos para abrir de nuevo la escritura y entender revelaciones? Los profetas son la clave. Isaías, Jeremías, Daniel. Entonces el misterio de Yahweh será consumado como lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a estudiar un profeta para poder mantener lo que estamos diciendo con versículos. Vamos a estudiar a Daniel. Entonces, el misterio de Yahweh se les revelará hoy mismo. ¿Por qué vamos a estudiar a Daniel, hermanos? Porque el mismo Yeshua, primero que todo, el mismo Yeshua dice que al final de las épocas, los que van a entender lo que va a pasar en la gran tribulación son los que leen Daniel. No lo digo yo, lo dice Yeshua. Y vamos a estudiar Daniel porque si hay un ángel que se paró y dijo, el tiempo no será más, no les entra una interrogante. ¿Cuál tiempo? ¿De qué me está hablando este ángel? ¿Cuál tiempo no será más? Significa que en algún momento en la historia definieron que iba a haber un tiempo, algo que iba a iniciar hace mucho tiempo atrás que termina en esta época. Viene en Daniel. Y para que vean por qué uso a Daniel como referencia, es porque Yeshua HaMashiach, hablando sobre revelaciones y la final de las épocas, lo dice. Pongan atención, en Mateo 24, del capítulo 5 al 16, en Mateo capítulo 24, del versículo 5 al 16, Yeshua, hablando del final de los tiempos, nos aconseja leer Daniel. Se los leo para que lo crean porque lo leen y no porque se los digo. Dice Yeshua hablando de esta generación y la gran tribulación: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no te turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos. Esa palabra es clave. Dicen que siempre que oyen hablar de guerras o que vean guerras, no se preocupen, falta más. Falta todavía más. Él señala una guerra que ha pasado inadvertida ante nuestros ojos. Cuando se levante nación contra nación, cuando cada país de este mundo esté sometido en una guerra. Al inicio de 1900 dicen que fue la Primera Guerra Mundial. Es mentira, porque no estaban metidos todos los países. Pero en 1948, lo que llaman la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, realmente es la Primera Guerra Mundial. En 1948 se cumple esto que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pongan atención a lo que dice el Mesías después. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, dice Yeshua, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que lee que entienda, entonces los que están en Judá huyan a los montes, huyan a las montañas, es la mejor traducción.
Todos los que estén en Yehudá van a tener que venirse a guardar con nosotros en las montañas, porque allá es muy inseguro. Allá va a estar la estatua de piedra caminando y le va a dar cacería a cualquiera que no tenga la marca. Hermanos, Yeshua HaMashiach, hablando del fin de los tiempos, citó a Daniel. Por eso, después de la otra semana, cuando terminemos el estudio desde el punto de vista de los cielos, no vamos a continuar con Revelaciones 12 en adelante. Porque para poder entender Revelaciones 12 en adelante, hay que estudiar de esta misma manera, como hemos estudiado Revelaciones, el 100% de Daniel. Revelaciones 12 en adelante usa solo parábolas tomadas de Daniel. Si usted no se sabe las parábolas de memoria, no va a entender nunca. Revelaciones desde el punto de vista de la tierra. Recuerden que esto es un centro de estudio y venimos a detallar y a estudiar a profundidad. Recuerden que somos estudiantes que nos estamos preparando para hacer la nueva Jerusalén y despedazar a la gran ramera con nuestra boca, aunque nos cueste una gran cacería. Así es. Recuerden que ustedes ya tienen corona sobre su cabeza y no permitan que nadie se las quite. Entonces, para hacer esto más claro, vamos a Daniel. Vamos a adelantar un poquito el estudio de Daniel, solo para que vean lo que les digo, de que se tiene que entender todo Daniel para poder entender Revelaciones. Vamos primero a decir que Daniel significa Dios es mi juez, o solo Dios me juzga, o Dios me juzga. Daniel nació en Jerusalén, Israel, desde el siglo VII antes del Mesías. Los profetas son la clave. Y Daniel nos dice al final de su libro, hablando de la gran tribulación, la misma que estamos estudiando en Revelaciones, la misma que nos comenta Yeshua HaMashiach en Mateo 24, él dice, en aquel tiempo se levantará Micael, que lo traducen en español como Miguel, que declarado del hebreo al español significa quien es como Dios. En aquel tiempo se levantará quien es como Dios, Yeshua HaMashiach, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Daniel es israelita, y si está hablando de los hijos de tu pueblo, está hablando sobre los hijos de Israel, está hablando de los Benei Israel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta ese momento. Daniel habla de la gran tribulación, la tribulación más grande que ha existido. Y en este tiempo, tu pueblo será librado, Israel, todos los que se encuentran inscritos en el libro, pero en el libro de la vida, porque para este momento Yeshua ya tomó el rollo, abrió los 7 sellos y empezó a escribir a los que él ama, a los fieles que no caen ante la marca. Y muchos de los que duermen, de los que vamos a estar muertos en el polvo de la tierra, despertaremos. Unos para vida eterna, otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos, los que leen. Los entendidos, según la misma boca de Yeshua HaMashiach, son los que leen. Levante la mano aquí quienes leen la Biblia por lo menos 10 veces a la semana. ¿Cuántos leen aquí todos? Hermanos, los que leen entienden. Y ustedes son los entendidos. Ustedes brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, porque ustedes guiarán a miles en las montañas, Filadelfia, la hermandad, la nueva Jerusalén, como estrellas por siempre jamás. Eso fue dicho hace 2500 años. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras. Otra vez dice que guarde el secreto. A como Johanna le dijeron, guarda el secreto, háblalo hasta el final de las épocas. A Daniel le están diciendo, guarda el secreto, háblalo hasta el final de las épocas. Dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, no lo comentes. Y sella el libro hasta el tiempo del fin, no lo escribas. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y vivimos en la era de la ciencia, y el espíritu de ciencia se manifestará a la sexta iglesia que es Filadelfia, el sexto espíritu y la sexta iglesia. Daniel está hablando del cumplimiento profético de Revelaciones. Y ustedes, como ahora tienen el 100% del conocimiento, lo entienden a la primera. Ahí está escrito.
Entonces yo, Daniel, miré, y he aquí, habían dos de pie, uno a un lado del río y otro al otro lado del río. ¿No se les parece a lo que acabamos de leer que le pasó a Juan? ¿No será que donde me están diciendo que hay un hombre parado con vestido de lino, que el lino es la ropa sacerdotal, parado sobre las aguas, que el único que ha caminado sobre las aguas es Yeshua HaMashiach, y dos hombres lo están viendo, uno fue Juan y el otro Daniel, no significa que los dos vieron el mismo acontecimiento? Yeshua llegó y dijo lo que les voy a narrar. A un lado estaba Juan el apóstol viendo y al otro lado del río estaba Daniel viendo. Entonces, yo, Daniel, miré y habían dos que estaban de pie, uno a este lado del río y otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo es que el tiempo no será más? A Daniel fue el que se le dio el tiempo, y Johanan es el que ve cuando cierra. Continúa diciendo: oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del curso, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine el quebrantamiento del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Serán por 2 tiempos y medio, y al final de los 2 tiempos y medio terminará el quebrantamiento del pueblo santo, el quebrantamiento de Israel, la dispersión. Yo oí, pero no pude entender. Daniel oyó todo esto, pero no entendía. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál es el resultado de estas cosas? O sea, ¿qué significa lo que acabo de escuchar? Y responde: anda, Daniel, porque estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, hasta los 2 tiempos y medio después. Hasta 2 tiempos y medio después se podrá entender estas palabras. Entonces, cuando sepamos cuáles son esos 2 tiempos y medio, vamos a saber cuándo se va a poder entender lo que se le selló a Daniel. Y si lo logramos entender, significa que ya estamos en esa época. ¿Hace cuánto pasó esto? ¿Hace cuánto fue que a Daniel se le dijeron esas palabras? Hace 2500 años. Entonces, si hace 2500 años a Daniel le hubieran dicho: en 2 tiempos y medio se da el cumplimiento, si uno cambia 2 tiempos y medio por año, 2 años y medio, significa que hace 2490 y tantos años tuvo que haber regresado Israel y Jerusalén. Tuvo que haber regresado o tuvo que haber acabado el quebrantamiento del pueblo santo, que es la dispersión de la casa de Yehudá y de Efraín, pero no pasó hace 2500 años. Entonces, esos 2 tiempos y medio no eran años. Si hace 2500 años esos 2 tiempos y medio hubieran sido décadas, significa que hace 2475 años se tuvo que haber cumplido eso, pero no se cumplió. Si hubieran sido siglos, significa que hubieran pasado 250 años, 2 siglos y medio, y se devolvía a la capital, y Israel volvía a retornar, y significaba que acabó el quebrantamiento del pueblo santo. No pasó así. Pero si cambiamos, no nos sirven los años, no nos sirven los meses, no nos sirven las décadas ni los siglos. ¿Qué siguen? Los milenios. Cuando están hablando de 2 tiempos y medio, si lo cambiamos por milenios, significa que 2 milenios y medio después, cuando acabe la dispersión del pueblo santo, Daniel se levantará y explicará esto, lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Daniel dice: yo oí pero no pude entender. Era la época de la deportación de la capital Yehudá, la capital judía, ampliamente reportada por los historiadores alrededor del 597 o alrededor del 536. Cuando uno estudia la palabra, se da cuenta que estas palabras fueron entregadas a Daniel cerca del año 552. Desde esa fecha, si usted suma 2500 años, esto da alrededor del año 1948 de nuestra época. Significa que en el año 1948
empezaron a gestarse cosas proféticas. Y así fue, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, por 2500 años, y cuando termine el quebrantamiento del pueblo santo, se cumplirán estas cosas. En 1948 vuelve a nacer Israel como capital y termina la dispersión de la casa de Judá. En 1948 Costa Rica nace como república soberana. Los dos acontecimientos ocurrieron Shabbat. Primero nace Costa Rica y el siguiente Shabbat nace Israel. El mismo día que nace Costa Rica, abandonamos las armas, porque siempre habrá una tribu en Israel que será protegida sin armas, y somos nosotros. Y ese mismo año las toma Israel, después de lo que les pasó en el holocausto judío. Y para cumplir la profecía y defender Jerusalén, estén equivocados hacia Yeshua o no, Yahweh los endureció y los puso como coraza que quebrantarán este mundo, hasta que venga el rey de ellos, porque solo el rey de los judíos doblegará a los judíos. El año pasado se devolvió el 14 de mayo, cuando el año pasado, el 14 de mayo, Jerusalén fue devuelta a Israel. Y el enunciado de que Jerusalén volvería a ser la capital de Israel se dio en el 2017, que corresponde al año 5777 después de Adán. El quebrantamiento del pueblo santo terminó. La casa de Yehudá volvió a ser Israel y retomó su capital. Ahora nosotros, el pueblo de Efraín, nos estamos restaurando para tomar nuestro país. Cualquiera que dude de quiénes son, debería retirarse de aquí porque se está condenando. Bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, eso fue escrito para ustedes, porque el tiempo está cerca. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos comprenderá. Ellos no van a entender esto que estamos entendiendo. Pero los entendidos, los que leen, comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido, manchan el sacrificio de Yeshua, celebrando Pesaj en el tercer templo. Y puesta la abominación desoladora, la marca de la bestia, se levante la estatua. Habrá 1290 días, 3 años y medio, que corresponden a lo que dice Revelaciones 13.5, la tribulación. Y dice Daniel, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, o sea, 45 días más. Esta es la llamada gran tribulación. La piedra va a venir a las montañas a perseguirnos. La estatua asquerosa, la abominación desoladora, va a venir aquí tras nosotros. Y vamos a huir 45 días. Esta es la gran tribulación. Pero ustedes van a estar preparados porque Daniel está hablando aquí de 1335 días que corresponden a los 1335 días donde suenan los 7 shofares. Y como ustedes los van a entender cuando estudiamos revelaciones desde la tierra, van a saber cuál es el siguiente paso, pero los de la marca de la bestia no lo van a saber. Ustedes siempre van a ir adelante, siempre. Cuando caiga el granizo van a estar en cuevas porque van a saberlo. Cuando el nivel del agua suba porque tiran un meteorito en el mar, ustedes van a estar en las montañas guiando a todos los que han huido aquí en nuestra tierra, porque ustedes van a ir un paso adelante. Y no les puedo comentar el resto porque lo tienen que vivir en su día, porque la bestia no lo puede oír hoy. Solo puedo decir esto que está escrito en Mateo. Ustedes descubrirán y entenderán en su momento su rol. Mas tú, Daniel, sigue hasta el fin. Descansa y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Significa que Daniel se volverá a levantar y la tumba de Daniel fue despedazada en julio del 2014. Daniel está de pie. Cuando Daniel era un anciano, le dijeron, vamos de vuelta a Jerusalén. El pobre ingenuo pensó que iba a llegar. Ese anciano murió y nunca vio Jerusalén.
despedazaron su tumba hace unos años. Cuando dice Daniel te levantarás, significa que igual que Daniel, cuando Daniel se levanta, Jerusalén volverá a ser la capital de Israel. Y en este momento Jerusalén es la capital de Israel. Significa que Daniel está presente. Y Daniel está enseñando que los 2500 años se han cumplido. Porque los 2500 años se han cumplido con exactitud quirúrgica. Lo dice la historia y los libros y los periódicos formales. Ahora que tenemos todo este conocimiento, podemos volver a Revelaciones. Hermanos, estamos hablando de Daniel y parece como si estuviéramos hablando de Revelaciones cada versículo. Ya ven por qué vamos a estudiar Daniel antes de avanzar, después de que terminemos esta etapa. Y se están dando cuenta que a ustedes son la nación de predicadores. Se están dando cuenta que esto es plural y hay miles de quejilás que están por esta misma etapa en el proceso. Está escrito que la locura de Dios es más grande que la cordura de los hombres. Esta es la locura de Dios. Cuando dé el silbido, miles correrán a tomar posición sin que les digan cuál es su posición. Cada uno de ustedes en su corazón sabe cuál es su posición. Ya ustedes saben cuáles nacieron para ser vigías, cuáles nacieron para caminar adelante, cuáles nacieron para afrontar la marca o cuáles nacieron para buscar comida en la noche, cuáles nacieron no para guiar a miles, sino para en la noche escabullirse entre las montañas y conseguir agua para los más débiles. Cada uno tomará su posición. Volvemos a Revelaciones. Ya con todo este conocimiento, dice, y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Estamos otra vez con Johanan. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Y dijo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces yo, Johanan, fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, tómalo, devóralo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Significa que a Johanan digirió todo el libro, se lo sabe de memoria y le supo a miel mientras lo aprendía, pero cuando entendió lo que decía el libro se amargó fuertemente por dentro y nunca volverá a ser feliz durante esta etapa. Está escrito, pero algo curioso pasará. Cuando él hable será como miel para los que escuchan, le encantará a todo ese oyente. Entonces Johanan va y toma el librito de la mano del ángel y lo devora, y en su boca fue dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas, lo hizo triste. Pero estamos claros que Johanan está hablando desde la tierra. Bajaron, descendieron otra vez. Él descendió, por eso dice que vio un ángel descender y poner un pie en el río y otro en el mar. Está hablando sobre sucesos que van a pasar aquí en la tierra. Y cuando Johanan se traga ese libro y se vuelve amargo en su estómago, esto significa que en su boca fue dulce como la miel, lo interiorizó. Cuando usted se alimenta, cada cosa a la que usted se alimente se vuelve sus células. Usted es el dueño de cada una de sus células, porque cada una de sus células es el alimento. Cuando usted digiere estos libros, se vuelven parte de su cuerpo. Usted lo interioriza. Y cuando usted coma esos libros, te va a amargar las entrañas. Porque no es la historia de arrebatamiento a las nubes donde no nos va a pasar nada. Porque no es la historia donde vamos a despedazar a la marca de la bestia. Porque no es la historia donde ganamos. No es la historia que nos enseñaron por 2000 años donde no nos va a pasar nada. Nos van a matar. Perderemos la batalla y así ganaremos la guerra. Despreciando nuestra vida hasta la muerte, ganaremos la guerra. Perderemos la batalla de la carne, pero ganaremos la guerra del espíritu. Porque aquí sacrificarán e inmolarán nuestros cuerpos, pero nuestro espíritu se parará frente al trono y frente al Cordero. Amén. Ahora, hermanos,
nos hizo ver la verdad y lo difícil de los tiempos. Ahora, y se los digo abiertamente, sí, Johanan viene de nuevo a desencriptar el secreto de los 7 truenos, porque Revelaciones continúa diciendo, y me dijeron, el que le dio el librito, Yeshua, debes profetizar otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Debes profetizar otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, así hemos terminado el estudio principal del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yahweh y Yeshua los bendiga. Hermanos, pidan al Padre que abra nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. Porque lo que empezamos después de la próxima semana va a ir acompañado por las sagradas fiestas de primavera de este año. En nosotros se va a gestar un cambio en las próximas semanas que mantendremos durante siglos. Así que, hermanos, invito al anciano Mario a pasar adelante para dar cierre al servicio chamático el día de hoy. Y no se retiren, después de que apaguemos cámaras, vamos a hacer oraciones individuales que tenemos 2 meses de no hacer. ¿Te gustó? Nos gozamos, ¿verdad? Ha sido algo delicioso todo lo que hemos escuchado hoy, aprendido. Y eso estamos aprendiendo apenas. No es que todo lo sabemos, sino que poco a poco venimos descubriendo esas pepitas de oro que están ahí, que no sabíamos, y que ahora son reveladas a través del Ruaj. Y vemos que algo más allá de lo que antes no veíamos. Si antes yo le dije a 100 personas que yo había predicado mal, ahora en este tiempo diría requete mal. Ajá. Entonces les doy gracias al Eterno por haber puesto yo mi mirada a Él, por haber sido sencillo, humilde, junto con una esposa maravillosa. Reconocimos errores y hoy podemos decir que vamos hacia adelante, aprendiendo. Sabemos que entre más nos metemos, Hasatán se enoja más. Hasatán quiere poner pruebas en ti, en tu trabajo, en tus hijos, en tu casa, en tu hogar, en el vecindario, en todo lugar. Pero sabe que cuando empiezan a sentir cosas de esas, no debemos de separarnos de la oración, porque vamos por buen camino. Amén. Si nosotros decimos que caminamos en la Torá y que estamos caminando conforme a la Torá y no tienes problema, pura vida, déjeme decirte que no es así. Vienen cada momento, cada prueba que llega, mis hermanos, que uno dice, solamente Él sabe, y le doy gracias por cada prueba que ha llegado a mi vida, porque si no hubiese llegado esas pruebas a mi vida, no estuviera buscando la respuesta. Y la respuesta la tenemos hoy en Yeshua. Esa es la verdad. En verdad, yo tengo amigos que me han llamado últimamente, me han dicho tantas cosas, pero definitivamente yo tengo que agradar a aquel que dio su vida por mí, al Padre que mandó a su Hijo para que tomara el lugar que a mí me correspondía y a usted le correspondía tocar. Y hoy levantamos nosotros las manos que ya suave, ¿verdad? No es como antes que eran pesadas, porque sabemos en quién hemos confiado. Y yo cada vez que a ustedes los miro, mis hermanos, ténganlo por un hecho que si hay alguien que está orando todos los días por esta quejilá y por todas las quejilas de este país, son los ancianos de esta iglesia o de esta quejilá. Amén. Estamos orando diariamente porque sabemos que vendrán ataques, 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 ataques y ataques. Van a venir. Pero sabemos en quién hemos confiado, ¿verdad? Cuando ya no puedo más y aún pudiéndola, he aprendido que cuando abro mi refrigeradora y está vacía, gracias Señor, gracias. Amén. Cuando hay abundancia, gracias. Amén.
Pero en todo aprende a darle la honra y la gloria a aquel que está de tu lado. Amén. Vamos a cerrar el Shabbat y después de esto vamos a tener esa oración, cierto, que hemos dejado de orar. Vamos siempre a orar por nuestros hijos, por nuestros matrimonios, por nuestros negocios, nuestros trabajos, por todo. Amén. Amén. ¿Y si están de acuerdo? Ok. Amén. 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 Vamos a cerrar. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que haces la diferencia entre lo sagrado y lo común, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de labores. Bendito eres tú, Yahweh, que hace la diferencia entre lo sagrado y lo común. Le decimos, Señor Rey del universo, hemos cumplido con tu ordenanza de no trabajar en este día sábado de Shabbat, como tú lo ordenaste. Que nuestra observancia de este día haya sido según tus órdenes, y que el corazón con que buscamos tu rostro en este día haya sido de tu agrado. Elohim misericordioso, haz que tu protección divina nos acompañe a todos nosotros en estos 6 días de labores que se aproximan, y que tu bendición esté sobre la labor de nuestras manos, y todos decimos, amén. Amén. Y Yahweh te bendiga y te guarde, y haga resplandecer Yahweh su rostro sobre ti, y te muestre gracia. Y vuelva Yahweh su rostro sobre ti y te conceda la paz. Padre, gracias te damos por este día maravilloso de Shabbat, día de reposo, santo, un día que tú has puesto para celebrarte a ti, Señor, y entregarte a ti todo lo que tú te mereces. En lo que podemos hacer, queremos dar más, Padre. Y gracias porque ha sido un día de obediencia. Aquí estamos, levantados, levantando manos, Padre, adorándote, glorificando y reconociendo que tú eres nuestro Creador. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Aquellos que tienen pruebas, dales fuerza. Aquellos que están pasando muy bien, que sigan adelante. Y Padre, también que nuestra mesa siempre haya alimento, nuestro vestuario, nuestros trabajos, los salarios de mis hermanos y mis hermanas, aquellos que están pasando algún problema financiero, bendícelos de una manera que tú sabes, Padre. Tú estás de nuestra parte, tú estás de nuestro lado. Tú escuchas la oración de los justos y sabemos lo que dice Ezequiel acerca de la justicia. Queremos hacerlo todo para agradarte a ti, Señor. No queremos impresionar al hermano, la hermana, ni al vecino, ni la vecina. Yo quiero impresionarte a ti. Que tú puedas decir, y tú conoces el corazón de nosotros. Y cuando vengan esos momentos difíciles, sea cual sea la circunstancia, yo pueda levantar mi voz y decirte, he aquí estoy. A quien sea que venga y que quiera contener contra mi vida, aquí estoy.